Hablemos de ciencia con Fefo. Hola de nuevo en este programa de Hablemos de Física. Te saluda Fefo, gracias por acompañarme. En este 10º episodio continuamos con las leyes de Newton, en donde presentaremos la segunda y la tercera. Tus sugerencias y preguntas son bienvenidas. Haremos episodios especiales dentro de este programa para responderlas y discutirlas. Las puedes hacer llegar directamente aquí, en donde estés escuchando este podcast, a través de los comentarios, o si prefieres, puedes enviar un correo electrónico a la dirección fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Mientras que la primera ley de Newton nos habla sobre objetos que no cambian la forma en que se mueven, la segunda ley es quizás la más importante de las tres, ya que nos explica cómo cambia el movimiento de un objeto. La segunda ley de Newton nos dice lo siguiente: si una fuerza neta es aplicada a un objeto de masa m, el objeto acelerará en la dirección de la fuerza con una aceleración dada por la fuerza dividida por la masa. Esta ley se escribe y se conoce comúnmente como F igual a m por a. La segunda ley nos dice que las fuerzas son las que causan la aceleración en los objetos, es decir, los cambios en sus velocidades. Sin una fuerza no puede haber aceleración. Pero hay más en esta segunda ley que solo eso. Primero, la ley dice que fuerzas más grandes producen aceleraciones más grandes. Si doblamos la fuerza en un objeto, si la duplicamos, su aceleración también se duplicará. La segunda ley también introduce la noción de masa, lo que requiere de alguna explicación, ya que jugará un rol muy importante en nuestro entendimiento de la física moderna. En la mecánica clásica, la palabra masa se utiliza para describir la cantidad de materia contenida en algún objeto. Si un objeto tiene más masa, eso significa que tiene más materia. Esta definición es algo vaga en relación a qué exactamente es la materia, en parte porque nadie en la época de Newton tenía una buena idea de cómo estaba hecha la materia. Lo que sí quedaba claro era que, dada una bola de cañón pequeña y una bola de cañón más grande, ambas hechas del mismo material, la grande tenía más volumen y era obviamente más pesada y por lo tanto contenía más materia. No debemos quedarnos muy contentos con esta descripción tan vaga de lo que es la masa. Existe otra manera de definirla que es más precisa. La segunda ley dice que es más difícil acelerar objetos más masivos. Entonces la masa nos dice qué tan difícil es acelerar un objeto. Dicho de otra manera, la masa es una medida de la resistencia de un objeto a ser acelerado. Podemos medir la masa de un objeto simplemente aplicándole una fuerza conocida y determinando la aceleración resultante. La masa será simplemente el cociente de la fuerza entre la aceleración. Es muy importante aclarar un punto que comúnmente nos confunde cuando tomamos nuestros primeros cursos o tenemos nuestros primeros encuentros con física. Las fuerzas representan una de las ideas más importantes en la física, porque son ellas las que hacen que las cosas sucedan en nuestro universo y por lo tanto es natural hacernos dos preguntas acerca de ellas. ¿De dónde vienen y qué es lo que hacen? La ecuación fuerza igual a masa por aceleración contesta solamente la segunda pregunta.
explica lo que una fuerza hace, es decir, acelera objetos por una cantidad relacionada con la fuerza dividida por la masa. La segunda ley de Newton no nos dice nada acerca de dónde vienen las fuerzas. Ese conocimiento debe ser obtenido a partir de una combinación de deducción experimental y matemática. Por ejemplo, ya que todos los objetos en la Tierra caen con la misma aceleración, a la que hemos llamado G, la aceleración gravitacional, debe ser cierto que la fuerza de la gravedad aquí en la superficie de la Tierra es m por g. En forma matemática simplemente decimos la fuerza de la gravedad actuando sobre los objetos en la superficie de la Tierra es mg. Esta es una fórmula que responde la primera pregunta. Nos dice que hay algo que se llama gravedad que crea una fuerza igual a m por g. Esto fue descubierto observando objetos reales caer aquí en la Tierra. No es algo que simplemente podemos adivinar mirando la segunda ley. Encontraremos leyes de fuerzas adicionales y siempre de la forma fuerza igual a algo. Algunas de ellas alterarán nuestra descripción de lo que una fuerza hace. Otras describirán la fuente de alguna fuerza. Siempre intentaré mantener la diferencia muy clara en cada uno de los casos que nos vayamos encontrando. Un concepto muy relacionado y algunas veces confundido es el de peso. En física definimos el peso como la fuerza que un objeto ejerce hacia abajo debido a la combinación de su masa y la gravedad. En la superficie de la Tierra, la gravedad jala a los objetos con una fuerza hacia abajo igual a mg, como hemos descrito, donde m es la masa del objeto y g es la aceleración gravitacional. Esta es la aceleración que el objeto sentiría si estuviera en caída libre. Ya que el peso es una fuerza, se mide en newtons y no en kilogramos. Para tener peso, los objetos deben poseer masa, pero también debe de existir gravedad. Sin gravedad no existiría una fuerza hacia abajo ejercida por el objeto. Por lo tanto, también comúnmente utilizamos la frase sin peso o ingrávido para describir un objeto cuando se encuentra en el espacio muy profundo, lejos de alguna fuente de gravedad. Pero la masa del objeto no depende de la gravedad para nada. Por la segunda ley, un objeto con una masa grande siempre será más difícil de acelerar que un objeto con masa más pequeña, incluso en el espacio. Por ejemplo, consideremos una caja con masa de 1000 kilogramos descansando en la superficie sin fricción de un lago congelado. Imaginemos otra caja idéntica flotando en el espacio muy profundo. Nos gustaría acelerar las cajas con la misma cantidad de aceleración, llamémosle A. La pregunta que nos haremos es la siguiente. ¿Es mucho más fácil o mucho más difícil acelerar a la caja en el espacio? La segunda ley nos permite contestar esta pregunta, ya que nos dice que para acelerar un objeto con aceleración A y masa m, tendremos que aplicar una fuerza igual al producto de masa por aceleración. Y ya que en nuestra situación hipotética ambas cajas tienen la misma masa y deseamos acelerarlas con la misma aceleración, la fuerza que se requerirá será exactamente la misma. La presencia o ausencia de la gravedad es irrelevante. Otro ejemplo interesante consiste en por qué la báscula que tienes en tu baño puede decirte tu peso. Una vez que te paras sobre ella, la gravedad te está jalando hacia el centro de la Tierra con una fuerza que es igual al producto de tu masa y la aceleración de la gravedad, g. Tú no estás acelerando, estás en reposo. Y eso quiere decir que la báscula tiene que empujarte hacia arriba con exactamente la misma fuerza para cancelar la fuerza de la gravedad y así obtener una fuerza neta igual a cero. Dentro de la báscula hay resortes y estos resortes miden qué tanta fuerza tuvieron que hacer para mantenerte arriba de la báscula. Y eso es lo que se reporta como tu peso. Bueno, en realidad las básculas te reportan tu masa, ya que en la escala que muestran ponen kilogramos y no newtons.
Obviamente eso se logra fácilmente simplemente dividiendo entre g. Así que como g es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, es 9.8, lo cual es aproximadamente 10. Si tu báscula muestra 70 kilogramos, esa sería tu masa y tu peso en realidad sería alrededor de 700 newtons. También cuando vayas a comprar 1 kilogramo de tortillas en México, las tortillas mexicanas, estás comprando 9.8 newtons de tortillas. Intenta la próxima vez que vayas pedirle a la persona que te está despachando que te venda 9.8 newtons de tortillas a ver qué reacción obtienes. Bien, ahora para ver otro ejemplo, supongamos que te gusta practicar el paracaidismo. Vas en un avión y brincas en medio vuelo y para nuestro experimento llevas una báscula amarrada a tus pies. La pregunta sería, ¿qué medirá ahora la báscula? ¿Cuál será tu peso mientras estás en caída libre? Y para este problema vamos a despreciar el efecto del aire. Esto no cambia la respuesta que estamos buscando, la cual es muy interesante. Al igual que cuando estás en tu baño, la fuerza de gravedad está actuando sobre ti, jalándote hacia abajo con una fuerza igual a tu masa por g. Pero a diferencia de cuando estás en tu baño, en esta ocasión tú efectivamente estás acelerando hacia abajo y nada te está deteniendo con una aceleración igual a g. Obviamente el aire, como dije, ofrece resistencia, pero lo vamos a ignorar por el momento. Por lo tanto, la báscula no necesita soportar tu peso y reportará que no pesas absolutamente nada. Y esto es correcto. Objetos en caída libre no tienen peso porque la fuerza de gravedad está siendo utilizada en su totalidad para jalarlos hacia abajo. Esta es la razón por la cual tú sientes que tus órganos internos se mueven hacia arriba cuando brincas o cuando estás cayendo. Es porque efectivamente se están moviendo hacia arriba. Normalmente la gravedad mantiene a nuestros órganos en su lugar, pero cuando estás en caída libre, ni tú ni tus órganos tienen peso y por lo tanto empiezan a flotar hacia arriba dentro de ti. Con estos ejemplos vemos que otra manera de pensar acerca del peso es la siguiente. ¿Qué tanto de la fuerza de gravedad sobre un objeto no está siendo utilizada para acelerarlo hacia abajo? Cuando estás sobre tu báscula en el baño, la fuerza de gravedad es menos mg y trata de acelerarte hacia abajo, pero no aceleras, entonces hay otra fuerza oponiendo la gravedad y esta es la fuerza que ejerce la báscula sobre ti, que al no moverte tiene que ser también mg para cancelar y que la fuerza neta sea 0. Por lo tanto, tu peso será mg. Ahora imagínate que en lugar de eso, en lugar de estar en tu baño, te encuentras sobre una báscula adentro de un elevador en el cual se ha roto el cable primario y está cayendo. Afortunadamente hay un cable de seguridad y este cable tiene la capacidad de detener tu aceleración poco a poco. Entonces, en lugar de acelerar al ritmo de menos g con la caída libre, es el que corresponde a la aceleración en caída libre, estás acelerando, supongamos, con un ritmo de la mitad, de menos g sobre 2. Si este fuera el caso, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre ti? La respuesta es que, desde luego, la gravedad está jalando hacia abajo con la fuerza mg. La báscula te está empujando hacia arriba, pero solo lo suficiente para disminuir tu aceleración a un total de menos g sobre 2. Por lo tanto, la fuerza neta actuando sobre ti es la suma de esas dos. La de gravedad es menos mg y en consecuencia la de la báscula es mg sobre 2. Bien, con esto damos por concluida nuestra discusión acerca de la segunda ley de Newton y podemos pasar a la tercera. Es común encontrar la tercera ley de Newton enunciada como algo que dice que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Sin embargo, hay una manera más precisa de describirla y es la siguiente. Si el objeto A
ejerce una fuerza FA en el objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza FB en el objeto A, que es exactamente igual en tamaño y opuesta en dirección. La tercera ley nos dice que las fuerzas son siempre ejercidas en par. Si empujas un objeto, el objeto te empuja también a ti y lo sientes como una resistencia de ese objeto a moverse. Quizás puede parecer un poco extraño al principio, pero con algunos ejemplos vamos a ver si podemos ayudarnos a clarificar la situación. Empecemos por uno tipo coloquial. Imagínate que tu perro quiere jugar jalando su juguete favorito y te lo lleva para que tú lo jales también. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque el perro no puede ejercer una fuerza en el juguete a menos que algo esté ejerciendo una fuerza en la dirección opuesta. Si tú jalas una orilla del juguete, él puede jalar la otra, pero si lo sueltas, el juego termina. Pensemos ahora en un ejemplo más cuantitativo. Imaginemos un camión de contenedores que choca de frente con un bocho, con un bochito. Bochito, en México, así le llamamos a los Volkswagen Beetles. Bueno, entonces supongamos que este camión choca de frente con un bochito cuando iban en la carretera. El camión tiene una masa de 20,000 kilogramos, mientras que el bochito tiene una masa de solamente 1,000 kilogramos. El camión ejerce una fuerza igual a 200,000 newtons sobre el bochito hasta que ambos se detienen. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué fuerza ejerce el bochito en el camión durante este tiempo? A pesar de la enorme diferencia en las masas entre los dos vehículos, la tercera ley nos dice que si el camión ejerció una fuerza F en el bochito, entonces el bocho debe de ejercer la misma fuerza en la dirección opuesta sobre el camión. Por lo tanto, el bochito ejerce una fuerza de menos 200 newtons sobre el camión. Esto puede parecer poco intuitivo, pero quizá la siguiente pregunta nos ayudará a ver lo que está sucediendo. Si ahora me pregunto, ¿cuáles son las aceleraciones que siente cada uno de los vehículos? Pues lo puedo contestar con la información que tengo. La aceleración del camión estará dada por la segunda ley de Newton, que me dice que la aceleración necesariamente será la fuerza dividida entre la masa. Tenemos una fuerza de 200,000 newtons y una masa de 20,000 kilogramos. Si las divido, esto me da una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, muy parecida a la aceleración de la gravedad. Si hago lo mismo para el bochito y utilizo la misma fórmula, aceleración igual a fuerza entre masa, en este caso la misma fuerza, 200,000 newtons, pero ahora dividido solamente entre 1,000, me da una aceleración de 200 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces vemos que la diferencia importante se obtiene por el hecho de que el camión tiene una masa mucho más grande. En una colisión, a pesar de que ambos vehículos sienten la misma fuerza, estos experimentan aceleraciones increíblemente diferentes. El camión siente una aceleración parecida a la de la gravedad, g, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, el camión son 10. Por otro lado, el bochito siente una 20 veces más grande o 20g. Ya que los humanos no podemos sobrevivir a aceleraciones mayores a alrededor de 9g, este choque será mortal para los ocupantes del bochito, pero no necesariamente para los del camión. Hemos discutido ya las 3 leyes de Newton, leyes que nos proveen con un marco para pensar acerca del movimiento y sus causas, y que funcionaron sin ninguna dificultad por alrededor de 250 años. Estas leyes encapsulan casi todo lo que necesitamos saber acerca de las fuerzas que causan el movimiento, pero lo que no explican es cómo las fuerzas mismas son generadas o por qué los objetos tienen las masas que tienen. Consideremos a la masa en un poquito más de detalle. La masa aparece en las leyes de Newton simplemente como una propiedad intrínseca de los materiales, pero ¿podría ser creada o destruida? Del siglo XVII y hasta el XX se llevaron a cabo experimentos para tratar de encontrar una respuesta a esas preguntas.
Por ejemplo, una planta que crece en una maceta da la apariencia de ganar masa conforme crece. Y aun cuando la tierra en la maceta pierde efectivamente un poquito de masa, esta no es suficiente para explicar el incremento en la de la planta. Sin embargo, cuando se analiza más cuidadosamente y se registra la masa del agua que ha tenido que ser agregada, así como la del aire que las hojas de la planta han absorbido, se descubrió que toda la masa presente en la planta ya crecida se compensaba. La materia y con ella su masa simplemente se movió del suelo, del agua y del aire hacia la planta mientras ésta crecía. La conclusión de estos experimentos, una y otra vez, consistió en que la masa no podía ser creada ni destruida, solamente se movía de un objeto a otro. Hoy, esta idea parece ser bastante obvia. Aprendemos desde muy pequeños que todo está hecho de átomos, los cuales no pueden ser creados ni destruidos. Los átomos tienen masa y conforme los átomos se mueven de un objeto como el agua a otro como la planta, ellos cargan con ellos su masa. Esto no explica por qué los átomos tienen masa, tema que tendremos que discutir más tarde, pero significa que la masa de un objeto es simplemente la suma de las masas de todos sus átomos. Esta idea simple parece algo intuitiva para el oyente moderno educado, pero es solo aproximadamente correcta. Como veremos cuando lleguemos a la relatividad especial, esta idea simple fallará cuando investiguemos y observemos aún más detalladamente. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.